Precisamente para hablar sobre este tema, agradezco la presencia en este estudio de la diputada ya con licencia del PRI, Miriam Cárdenas Cantú, aspirante a la presidencia de la CDNH. Muchas gracias, Miriam, por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación, Pedro. Fuiste la primera en pedir licencia para postularte a este cargo, ¿cierto? Sí, fui la primera. ¿Cuál es, primero que nada, pues platícanos intenciones, cómo ves a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de llegar, ¿cuáles serían tus aspiraciones? Bueno, a mí me parece que la Comisión de Derechos Humanos en este momento tiene una lejanía con la ciudadanía y de llegar, yo quisiera que los programas se acercaran a la ciudadanía, que se tuviera contacto directo con ellos. En la Comisión Nacional es muy común conocer de expedientes, sí se realizan visitas de campo, pero no se tiene contacto con lo que está pasando la víctima o lo que está pasando aquella persona a quien le vulneraron sus derechos. Eso sucede en las comisiones estatales, las comisiones locales. El contacto es directo con el quejoso, con la quejosa, con la víctima, etcétera. Creo que debe de impulsarse esta cercanía y ser un eje transversal en todo lo que se realice. ¿Por qué? Porque yo propongo trabajar tanto en el reforzamiento, en el fortalecimiento de la institución como tal, desde su estructura como su infraestructura, y también en las funciones sustantivas, porque en las funciones sustantivas se dividen dos vertientes muy grandes. La primera es aquella que se refiere a la protección y garantía de los derechos humanos, la siguiente es a la difusión, educación y promoción de derechos humanos. Pero además de esto, trabajar para que también se dé un impulso en las relaciones interinstitucionales, y me refiero a estas relaciones con las organizaciones de la sociedad civil, con las instituciones educativas, con los organismos homólogos, también autónomos en las entidades, que es un potencial que no se ha detonado para trabajar y poder penetrar a toda la República, tanto en los dos ámbitos, en el ámbito de protección como en el ámbito de difusión. Y finalmente, cambiar un poco la imagen. Si vemos las últimas encuestas que se han tomado acerca de la confianza, la percepción de confianza que tiene la ciudadanía en las instituciones, ha habido un ligero decremento que debe detenerse. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos era la institución de las 3 más confiables que existían, en donde la ciudadanía creía en ellas. No podemos permitir que esa confianza se vaya en decremento. Cobra mucha relevancia la Comisión Nacional de Derechos Humanos en un clima de inseguridad, como el que ahorita por lo menos estamos percibiendo, por no decir otra cosa, el tema Ayotzinapa, el tema Tlatlaya, el ejército, las policías, tanto las federales, las municipales, las estatales, que son hoy por hoy los principales violadores de derechos humanos en nuestro país. La comisión, ¿qué papel tomaría y qué papel debe de tomar ante acciones como las que estamos viviendo? Creo que fomentar la cultura del respeto a los derechos humanos implica que tengan conciencia de cuáles son tus derechos y cuáles son los mecanismos que existen para hacerlos valer. Porque cuando se da un clima de inseguridad y hay una escalada de violencia, normalmente la ciudadanía pide justicia rápida, claro. Pide acciones represivas, y empiezan programas muy populares, cero tolerancia, mano dura, pero esa no es la respuesta, porque en esta mano dura y en esta cero tolerancia puedes llevarte de encuentro los derechos de los ciudadanos, y vemos que de repente entran a tu casa un allanamiento sin ningún tipo de orden judicial que te lo permitan, y una persona que es espectadora puede decir, no, es que anda involucrado en algún negocio, qué bueno, que le revisen, pero cuando eres tú y no estás involucrado en ningún negocio sucio, entonces, ¿qué posición debe de tener la comisión? La defensa y protección de los derechos de todas las personas.
Un tema importante en nuestro país es el tema de la trata de personas. Y no hablando como trata nada más en prostitución, sino hablando de trata, por ejemplo, el tráfico de indocumentados. Tenemos, según últimas encuestas, 35,000 cruces diarios en la frontera sur que representan entre 4 y 7 mil dólares cada cruce, lo que lo convierte en un negocio billonario, en dólares, muy redituable, mucho más que el narcotráfico inclusive. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿qué papel tiene que tomar en este tipo de acciones? Yo creo que con las facultades que tiene, pueden realizarse estudios serios sobre la problemática. ¿Qué pasa en este país? Somos un país, digo yo, descifrado, porque no tenemos cifras. Y eso no ayuda a orientar políticas públicas. Si nosotros tenemos facultades como Comisión Nacional de Derechos Humanos, tiene la facultad para hacer estudios, investigaciones, informes especiales. ¿Por qué no orientarlos a problemáticas tan graves como esta? Claro. Y dar, que sí han existido informes, hago la aclaración, pero hay que reforzar, y cuando se agrava la situación, hay que volver a hacer, hay que volver a medir. Las mediciones son lo más útil, el instrumento más útil para tomar la decisión adecuada y para orientar las políticas públicas, porque una de las facultades de la Comisión Nacional es proponer prácticas administrativas que vayan en beneficio de los derechos humanos. Y esto es algo que no se ha hecho. La ayuda al trabajo legislativo. La ayuda al trabajo legislativo y al trabajo administrativo y al trabajo incluso policíaco. Nosotros ya hemos ensayado, y me refiero a mí, en Coahuila, como presidenta de comisión, cursos específicos que tienen un enfoque práctico, no teórico. Sí. ¿Por qué? Porque un servidor público, vas y le platicas de la filosofía y de las corrientes y de que si es justnaturalismo y que si es justpositivismo, no quieren saber. Te ponen las cruces y no te quieren recibir. En cambio, si le dices, te voy a dar herramientas para que hagas mejor tu trabajo respetando los derechos humanos, te lo agradece. Claro. Diputada con licencia del PRI, Miriam Cárdenas Cantú, aspirante a la presidenta de la CNDH. Muchas gracias. Al contrario. Buenas noches.